mucho interés en sus pacientes. Estaba surgiendo una nueva tendencia en psiquiatría que tenía que ver con el respeto a las personas que estaban en estados alterados o sufrían episodios psicóticos. Había que oírlos, se les debía hablar en su propio lenguaje. Kissy oyó a los hombres de la sala. Les habló. Pasó horas explorando aquellas mentes torturadas. Mientras ellos hablaban, él dibujaba. La mayoría de los personajes del libro se basan en verdaderos pacientes mentales que él había conocido. Podía percibir que los tipos que estaban locos sabían algo que los médicos y las enfermeras ignoraban. Percibir que los tipos que estaban locos sabían algo que los médicos y las enfermeras ignoraban. Porque ellos habían aislado sus conciencias del mundo. Los pacientes quedaban sin ningún tipo de protección. Los tratamientos del hospital descritos por Kissy, como las terapias de grupos, escandalizaban al lector. Una vez maté a un gato. Oh, Dios. Lo apedreé y culpé a mi vecino por ello. La terapia de la enfermera Ratched buscaba controlar, en lugar de calmar. Una vez robé una tienda y una estación de servicio. Yo traté de llevar a mi hermana menor a la cama. Era mejor que ella soñara. Todos se gritaban entre sí, yendo cada vez más lejos. No había forma de detenerlo. Traté de llevar a mi hermana menor a la cama. Se decían cosas que les impedirían volver a mirar. Lo apedreé hasta la muerte. Me acosté con mi hermanito. Estoy cansado. Luego el viejo Pete. Estoy cansado. Había en su voz un fuerte e irritado que nunca antes había oído. Todos callaron. Se sintieron algo avergonzados. Era como si de repente hubiese dicho algo que era real, cierto e importante, y que había tornado todo aquel griterío infantil en vergüenza. Ella había olvidado que los jóvenes negros no tenían ningún control sobre los enfermos como Pete. Pete había sido un enfermo crónico toda su vida. Pero había algo bueno. Ser tan simple lo apartaba de las garras de la asociación. Muerto. Su voz perdió aquella fuerza metálica. Ahora expresaba tensión y urgencia. Pete no volvió a intentar algo semejante, ni volverá a intentarlo. Ya terminó. Se hará la hora, pero tampoco se detendrá. Con las manillas dobladas por falta de uso, una fachada de números gastados y la campana oxidada en el silencio. Un reloj viejo e inútil con un tic-tac y un cucú sin sentido. El nido del cuco tuvo una influencia enorme, porque dio voz, dio vida a una básica desconfianza en la forma en que la psiquiatría estaba siendo empleada para los fines de la sociedad, más que para las personas o pacientes con enfermedades mentales. Kissy describió otros tratamientos en el nido del cuco, tratamientos que aterrorizaban al jefe Brondon. La terapia de electroshock se introdujo ampliamente en los años 40, voltaje aplicado directamente a través del cerebro. Parecía efectiva para ciertas enfermedades tales como la depresión aguda. La enfermera Ratched disponía de su uso como herramienta de control y disciplina. ¿No has tenido el placer? Qué lástima. Es una experiencia de la que ningún ser humano debe prescindir. Una noche, Ken Kissy cuenta que le pidió a un amigo que se lo aplicara en la sala. Quería experimentar directamente lo que trataría de describir. Se paga por el servicio con células del cerebro en lugar de dinero. Todos poseemos millones de células cerebrales. ¿Qué es una más o una menos? ¡Se queman cerebros! Como si la sacudida pusiera en movimiento una rueda salvaje de feria, detonando imágenes, emociones, recuerdos. ¡Págale otra vuelta al hombre, hijo! ¡Págale! En los días de mi entrenamiento a principios de los 60, sí, aplicábamos tratamiento de shock. No mucho. Lo apliqué unas pocas veces. Se empleaba especialmente en ese entonces
como tratamiento para depresiones agitadas. Actuaba con mayor rapidez que las drogas de entonces. Actúa más rápidamente que las drogas de hoy. Quedé con aprensión. El cerebro es demasiado delicado y demasiado misterioso para estarnos metiendo con él. En los años 60, alguien voló sobre el nido del cuco. Contribuyó a una reacción nacional contra el sistema de los grandes hospitales públicos. De la mañana a la noche, a los enfermos mentales se les reconocieron más derechos y la población hospitalaria comenzó a disminuir bruscamente. El libro salió a la venta en 1962. En el 64 yo estaba en Denver tratando de reducir el número de enfermos en los hospitales psiquiátricos. Firmemente convencido con Kesey de que si conseguíamos cerrar los hospitales y manteníamos fuera a los enfermos, se lograría esa gran cordura. Muchos de nosotros creíamos en eso. Libros como El nido del cuco y el furor público que suscitaron contribuyeron a despoblar los hospitales estatales. Y sucedió algo más importante aún, un desarrollo que causaría un impacto directo sobre el tratamiento de las enfermedades mentales. Las drogas como Soracin, Melaril, Estelacin, Haldol tenían efectos secundarios, pero resultaban buenas, como para que los pacientes pudiesen ser tratados fuera del hospital. Así la hospitalización dejaría de ser de por vida. Podían irse a casa. Los hospitales psiquiátricos son instituciones relativamente nuevas, pues los primeros fueron creados a finales del siglo XVIII. También son muy nuevos algunos de los tratamientos más efectivos para atender ciertas enfermedades mentales. Más detalles a nuestro regreso. En nuestro espacio de arte estamos presentando un nuevo episodio de la serie Grandes Libros. Hoy con Alguien voló sobre el nido del cuco, del estadounidense Ken Kesey. Esta obra, que se desarrolla en una institución psiquiátrica a principios de los 60, sirvió para llamar la atención sobre la forma inhumana como eran tratados algunos pacientes. Además, desató una gran polémica en torno a la utilización de métodos drásticos como la lobotomía o el electroshock, que se practicaban indiscriminadamente. Vale la pena decir que durante mucho tiempo las distintas enfermedades mentales fueron catalogadas sencillamente como locura, y a todas se les trató con métodos históricamente brutales, que incluyeron desde encadenar al loco dentro de un calabozo hasta quemarlo por estar poseído, tal y como se hacía en la Edad Media.